programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche, en 100% Venezuela. Unidades de neonatos. Nunca es tan frágil el ser humano como en sus primeros días de vida. La oferta de camas neonatales a nivel de Caracas es muy baja, muy escasa. La cantidad de recién nacidos prematuros que estamos viendo sigue siendo alta. Estamos hablando de 21% de prematuridad. Falta de control prenatal pone en riesgo no solo a la madre, sino también la vida de su hijo. Hay problemas neurológicos, neuroquirúrgicos, cromosómicos, cardiopatías y bueno, muchos de esos problemas, digamos, hay muchos problemas de alto riesgo que se han podido evitar si hubiera, digamos, un control prenatal adecuado. Parir en Venezuela. Niños y adolescentes sumergidos en ambientes violentos altamente vulnerables. Hay una violencia que está oculta, que está escondida en los hogares, en las casas, donde los niños son víctimas de la violencia de la mamá angustiada por tanto problema, y entonces, bueno, la manera de educar, la manera de criar como pauta cultural suele ser la violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia que tiene que ver con la humillación, con la ofensa, con la descalificación del niño. Repunte de casos alertan a toda una sociedad. Pero cuando discriminamos y vemos entre 12 y 17 años en la adolescencia, vemos que esa edad se ha convertido en una alcabala para muchos de nuestros muchachos que no la pasan, porque en esas edades vemos que entre 15 y 17 años se triplicó el número de muertes violentas, ¿no? Víctimas de la violencia con probabilidad de repetir patrones a mayor escala. Crecen en ambientes donde son desvalorizados, donde hay una relación hostil contra ellos, y eso debería ser atendido oportunamente, brindando apoyo a las familias para el cambio de esos patrones culturales, ¿no? Violencia en ebullición. Adolescentes, víctimas o victimarios. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100%Venezuela o por Facebook en la página de Televen. Nunca es tan frágil el ser humano como cuando es recién nacido. En el siguiente reportaje 100% Venezuela aborda un tema vital para nuestra sociedad, el de la situación que atraviesan las unidades de neonatos en nuestro país. Veamos. De acuerdo a varios jefes de servicios asistenciales en hospitales públicos, la falta de fármacos, material quirúrgico y los equipos obsoletos golpea con fuerza a los venezolanos. Los neonatos tampoco escapan a esta situación, y más los partos de madres adolescentes, que son considerados de alto riesgo y que en Venezuela ocupa el 23% de todos los embarazos. En cuanto a los insumos, hay que ser realista, nos llegan en una forma un poco irregular. Muchas veces porque no hay en el hospital, porque no se consiguen, o simplemente porque la persona encargada de dar esos insumos no tiene conocimiento de lo que tiene en el almacén. Además de ser las adolescentes del grupo de más alto riesgo, se suma un problema social que se desencadena a raíz del parto. Falta de preparación que incrementa la pobreza y quedan secuelas de posibles enfermedades en la madre adolescente y el niño. De acuerdo al informe presentado por la Federación Médica de Venezuela el 10 de marzo de este año, los servicios de neonatología a nivel nacional se encuentran desabastecidos de brazaletes para medición de presión, percutores manuales, sensores de tela, mezcladores de oxígeno blender, cassette de bombas de infusión, catéteres de succión, cintas umbilicales y medicina contra vómitos. Estaban escaseando los catéteres epicutáneos, que son los que usamos, por ejemplo, para niñitos muy chiquiticos, que tenemos que hacerle cateterismo a nivel umbilical, pero que no lo podemos mantener. Por ejemplo, un niño de 600 gramos con un cateterismo a nivel umbilical no lo podemos mantener por un mes, porque eso crea ciertas complicaciones a nivel abdominal.
La escasez obliga a los especialistas, en algunos casos, a utilizar suelos de bajo rendimiento, que no son compatibles con los aparatos tecnológicos de operación. Pero sí creo que el servicio necesita una dotación de insumo en forma continua, no en forma, digamos, irregular. O sea, 2 días sí, un día no, 3 días sí, un día no, porque los pacientes nacen todos los días. Venezuela. Solo en el servicio de neonatología del Hospital Clínico Universitario de Caracas hay espacio para 2 incubadoras. Estos médicos especialistas señalan que en Venezuela no existe un hospital para atender partos de alto riesgo, especialmente para adolescentes que vayan a dar a luz. Yo pienso que aquí en Venezuela debería crearse algo que hace muchos años el doctor Luis Alfonso Morey, que ya falleció, propuso crear un centro de perinatología. Ese centro atendería únicamente embarazadas de alto riesgo y tendría una terapia intensiva amplísima, 70, 80 niños, con un helipuerto, con algo así que usted pudiera trasladar incluso niños de otros hospitales del interior del país y llevarlo directamente ahí. Jóvenes como estos que no culminan ni siquiera el 3er año de bachillerato. Me cambió todo porque salí de mi casa y ya tenía toda mi vida en mi casa. Entonces sí me cambió la vida por eso. Y desde ahí he dejado los estudios, he dejado mi familia, pero sí me cambió bastante la vida. Ahora se ven frente a embarazos que no son, en la mayoría de los casos, planificados. A esto se suma que además de ser de alto riesgo, deben enfrentarse a un sistema asistencial que es considerado por los especialistas precario. No nos planificamos pues, como tal, fue algo que por un momento estamos en su casa, estamos viendo televisión y de repente pasó pues. Y lo hicimos y tuvimos relaciones y eso fue porque no tenía contacto y justamente esa vez fue que ella quedó embarazada. Al mismo momento enterarse, ella me echó de la casa. Los equipos que existen en el servicio de la maternidad Concepción Palacios también están obsoletos. El Ministerio ahorita creó una instancia para la reestructuración de las áreas asistenciales, sobre todo neonatal, áreas críticas, y están revaluando los equipos porque sí hay tecnología que indudablemente hay que revisar y reactualizar. Una de las características que identifica a un país desarrollado es la calidad de sus servicios de salud y sobre todo en el tratamiento de recién nacidos y prematuros. Su cuidado viene a ser más importante durante la primera semana y al cumplir el mes de vida. El déficit de atención puede incrementar la cifra de mortandad materno-infantil. La oferta de camas neonatales a nivel de Caracas es muy baja, muy escasa. La cantidad de recién nacidos prematuros que estamos viendo sigue siendo alta. Estamos hablando del 21% de prematuridad. Prematuro es un bebé, una edad gestacional de altísimo riesgo, donde puede pasar cualquier cosa, un bebé delicado, que requiere toda una serie de cosas alrededor para poder asegurar su buena evolución. Entonces son muchas cosas que influyen en la mortalidad. Los médicos en Venezuela señalan que realizan sus labores permanentemente en estado de alerta. Temen que la crisis empeore y las pocas reservas que quedan se acaben. La cantidad de madres que atienden en la maternidad Concepción Palacios en Caracas disminuyó debido a problemas con los insumos, remodelaciones interminables y otros factores asociados con la prestación del servicio. Por muchas razones se ha habido reestructuraciones y ha habido reducción de la capacidad de camas ofertadas. Trabajamos con casi 80 camas y por muchas otras razones se redujo las camas a más o menos 40 camas de hospitalización de distinto riesgo y eso obligó a que el ingreso obstétrico también disminuyera y disminuyó, pero no tanto, disminuyó a más o menos 8.000, 9.000 nacidos vivos al año. Se han creado nuevas maternidades, pero tenemos el mismo problema. Pocos cupos para terapia intensiva, pocos médicos para atender a esos bebés. Por lo menos el porcentaje de madres adolescentes que dan a luz menores de 15 años es bajo en el servicio de neonatología del Hospital Clínico Universitario de Caracas, pero no así entre los 15 y 19 años. Madres menores de 15 años no tenemos un porcentaje muy alto, un 3% más o menos en los últimos años. Ahora, si eso lo llevamos hasta los 19 años, puede llegar a un 25-30%. El director de Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud, Freddy Parra,
anunció que en 54 hospitales de Venezuela potenciarán unidades de cuidados intensivos para disminuir la mortalidad materno-infantil. En la próxima parte, unidades de neonatos, vitales en los primeros días de vida. Hay un área estructural destinado para terapia intensiva. Terapia intensiva como tal, lo que nosotros consideramos terapia intensiva no está funcionando. Y más adelante, violencia social contra los niños y adolescentes en ascenso. Ya uno puede hablar de una cultura de la violencia que se ha venido como desarrollando y que tú vas en la calle y temes de cualquier otro ser humano que esté alrededor de ti. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.